En un laboratorio se le va a introducir el CAR, como les había dicho, que es el receptor antígeno quimérico, y esto va a permitir al linfocito T, le va a permitir que reconozca específicamente las células tumorales, porque sabemos que a veces, ¿qué pasa? El tumor hace que se agote el linfocito T y el linfocito T está durmiendo, no actúa, o a veces hace que las células pierdan el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, y eso hace que el sistema inmune no las logre, no capte que hay un tumor creciendo, ¿no? Entonces aquí el linfocito T, gracias a la ingeniería genética, gracias a que se le introduce el CAR, se convierte en un CHI-CAR, linfocito T CHI-CAR, un asesino de cáncer. Aquí en el paso 3 hay una expansión clonal. Los CHI-CAR, los linfocitos CHI-CAR se van a multiplicar, se van a dividir como locos, y en el paso 4 ocurre la quimioterapia y la infusión. Aquí el paciente recibe una quimioterapia, lo que va a preparar al cuerpo, y después se van a infundir los linfocitos T-CHICAR y de vuelta al paciente. En el paso 5 es donde va a ocurrir una destrucción de las células tumorales. Los linfocitos CHICAR van a reconocer, van a eliminar las células cancerosas específicas, y como les había dicho, el sistema inmune tiene memoria y va a quedar ese recuerdo grabado en el cuerpo, ¿no? Aquí sabemos que sabemos que esta es una terapia personalizada, usa los propios linfocitos del paciente y los convierte en unas células específicas que mata el cáncer. Aquí también tenemos a las citoquinas. Sabemos que la inmunoterapia ha empezado con citoquinas, ¿no? Como la interleuquina 2. Sabemos que son muy potentes, pero muy poco selectivas. Y también su toxicidad es muy alta, ¿no? Y ahora, en la actualidad, se buscan terapias mucho más dirigidas, mucho más específicas, que se acerquen al tumor y lo aniquilen. Aquí tenemos a las drogas inmunomoduladoras que van a modular las citoquinas, el microambiente tumoral, para atacar el tumor. Acá la farmacocinética de los anticuerpos monoclonales. Acá sabemos que los anticuerpos son moléculas grandes, no pasan bien a los tejidos. Y es por eso que la administración de estos anticuerpos monoclonales se hace por vía endovenosa. En algunos casos se está estudiando que se pueda administrar estos anticuerpos monoclonales a través de la vía subcutánea, pero aún está en estudios, ¿no? Esta farmacocinética de los anticuerpos monoclonales, sabemos que no se metabolizan por el hígado, ni se eliminan por el riñón, simplemente se degradan como proteínas normales, y gracias a estas células receptoras hay un reciclaje del receptor y su semivida es larga. Esta terapia con los anticuerpos monoclonales se suele administrar de 2 a 4 semanas. Es una terapia que tiene una administración larga, en periodos largos, porque hay otras terapias que se tienen que administrar mucho más rápido. Ahorita vamos a ver los tiempos de los otros. Acá vamos a hablar qué factores modifican esta farmacocinética. La farmacocinética sabemos que es bastante predecible, ¿no? Sabemos que hay diferencias en el peso de cada paciente, sea femenino, sea masculino, el tipo de tumor, qué tipo de cáncer es, y casi nunca se ajusta la dosis, casi nunca, ¿ya? Solo que hay que vigilar que en pacientes que tienen alta carga tumoral. ¿Por qué? Porque el tumor puede consumir más anticuerpo y esto puede debilitar al paciente. Es aquí donde se refleja la toxicidad de cada terapia. La farmacocinética de los CAR-T, ya hemos hablado qué son los CAR-T. Aquí vamos a hablar de una farmacocinética celular. ¿Qué es lo que pasa después de la infusión de los linfocitos T, donde se les ha puesto el CAR en la ingeniería genética, en el laboratorio? ¿Qué pasa? Estas células se expanden, sabemos que se dividen como locas, en 2 semanas hay una gran cantidad de linfocitos Chicard. ¿Y qué pasa? Bajan del ganglio, se esparcen por todo el cuerpo, atacan al tumor y quedan en la memoria inmune, ¿ya?
Aquí sabemos que mientras mayor sea la expansión, es decir, mientras más se dividan estas células, más va a ser la eficacia, pero también hay un mayor riesgo al síndrome de liberación de citoquinas. ¿Qué es este síndrome de liberación de citoquinas? Es un síndrome donde el sistema inmune sobrereacciona, reacciona más de lo que debería reaccionar y que ocasiona en el paciente, ocasiona una inflamación crónica. Esto puede causar en el paciente hipotensión, puede haber alteraciones cardíacas, digestivas, ya vamos a ir viendo ahorita con más detalles. Por ejemplo, acá la farmacocinética de las citoquinas, como les había dicho, las interleuquinas 2 tienen una vida media corta, es de minutos. Y es por eso que se tiene que dar dosis frecuentes a los pacientes y también les había dicho que tienen mucha toxicidad. Acá vamos a hablar de las toxicidades inmunorrelacionadas. Sabemos que cuando desactivamos los frenos que tiene el sistema inmune también puede atacar tejidos sanos, esa reacción exagerada del sistema inmune. A eso se va a llamar efectos adversos inmunomediados. Suele ser frecuentes en la piel, en el intestino, en la tiroides, en el pulmón, y también hay toxicidades graves. A estas sí se les tiene que tener miedo, ¿no? Cuando hay toxicidad en el corazón provoca miocarditis, en el encéfalo encefalitis, en el riñón provoca nefritis grave, en los pulmones una neumonitis severas. Estas toxicidades generalmente no son frecuentes, pero cuando el paciente presenta una toxicidad de esos niveles, la mortalidad es alta. En estos casos se tiene que suspender la terapia y se tiene que administrar corticoides. La toxicidad de los CAR-T, les había hablado de la liberación masiva de citoquinas que provoca una inflamación en el cuerpo. ¿Por qué? Porque hay una respuesta exagerada del sistema inmune. Queremos que el sistema inmune reaccione con esta terapia con los CAR-T, pero ¿qué pasa? Esta respuesta que tiene el sistema inmune es exagerada, más de lo que se espera. Y eso también es malo, porque puede provocar, como les había dicho, hipotensión, hipoxia, fiebre. Aquí al paciente ya se le tiene que administrar tocilizumab, corticoides, y también hay una neurotoxicidad en la terapia del CAR-T. Esto puede provocar afasia, puede provocar convulsiones. Aquí, cuando ya hay una toxicidad a nivel del sistema nervioso central, sí o sí se tiene que hacer una monitorización en UTI, en unidad de cuidados intensivos, ¿no? Las toxicidades de las citoquinas, las interleuquinas 2, por ejemplo, suelen causar fuga capilar. ¿Y qué pasa cuando hay fuga capilar? Eso causa edema en el paciente, hipotensión, hasta falla multiorgánica, si es muy grave, ¿no? Cuando hay una toxicidad a nivel del interferón alfa, puede dar síntomas gripales, causar depresión, y en las drogas inmunomoduladoras, neuropatía, trombosis. El manejo de estas toxicidades tiene que ser claro. Se tiene que hacer un seguimiento de estos pacientes que tienen cáncer muy minucioso, ¿ya? Se tiene que tratar pronto. Si es de un grado 1, si el paciente puede soportar, vigilar, ya vamos a hablar ahorita de estos grados, se los he preparado una tablita para que puedan ver. Les había hablado que el grado 0 o grado 1 es cuando el paciente está tranquilo, no tiene síntomas, no tiene afectaciones en los órganos salvo y está bien. Pero si tiene una toxicidad de grado 2 es cuando el paciente ya tiene síntomas que requieren medicación. Aquí ya se tendría que dar corticoides sistémicos y si no mejora se tiene que dar inmunosupresores dirigidos. Y lo esencial para recordar de todo lo que ahorita acabamos de hablar es que el sistema inmune es el que destruye el tumor, al igual que la inmunoterapia, ¿ya? ¿Qué van a hacer los inmunomoduladores? Gracias a la inmunoterapia se va a liberar y lo va a potenciar. La la farmacocinética de estos anticuerpos va a facilitar el tratamiento y
la mayoría de los efectos adversos son autoinmunes. ¿Por qué? Porque el sistema inmune actúa un poco más de lo esperado, exagera su reacción. Aquí el manejo siempre va a requerir un equipo multidisciplinario. Ayer ya habíamos visto que la inmunoterapia ha cambiado la historia del cáncer. Hoy, con lo que acabamos de hablar de la terapia inmunomoduladora, sabemos que ya no solo buscamos prolongar la vida, vamos a buscar curaciones funcionales, incluso en enfermedades metastásicas. El día de ayer uno de nuestros casos clínicos era de una paciente que tenía melanoma con metástasis pulmonar. Se le ha aplicado la inmunoterapia y ¿qué ha habido? La paciente ha mejorado. Entonces aquí sabemos que lo más importante no es el fármaco, aquí lo más importante es el sistema inmune del paciente. Aquí está la bibliografía actualizada, 2021-2025, pueden entrar a ver. Doctora, ¿qué productos inmunomoduladores nos podrían colaborar con esos con los pacientes que están teniendo ya, digamos, un tratamiento con las terapias de inmunoterapia? Pero, Las drogas inmunomoduladoras, ya sabemos que está el tocilizumab, también se usan los corticoides, todas las drogas inmunomoduladoras y los corticoides. Son los dos tipos de fármacos, de drogas que más se utilizan, los únicos dos. Ya vamos a ver en los casos clínicos cómo vamos a combinar drogas inmunomoduladoras o también drogas inmunosupresoras. ¿Para qué? Para bajar el sistema inmune. Todas las drogas que bajen el sistema inmune y nosotros tengamos que tratar toxicidad, vamos a usar esas drogas que bajen el sistema inmune. ¿Por qué? Porque hay toxicidad, porque hay una sobrereacción del sistema inmune a la terapia. Porque ¿qué queremos en la inmunoterapia? Queremos que despierte el sistema inmune y ataque el tumor. Y conseguimos eso, pero el sistema inmune ya también exagera. Entonces, todos los medicamentos, las drogas, los fármacos que se van a utilizar para tratar esas toxicidades van a ser drogas que bajen, que supriman el sistema inmune. Ya vamos a hablar con más detalle acá en el segundo bloque. ¿Alguna duda más? Sí, doctora, pero así de productos, digamos, que nosotros podamos tener a mano como productos naturales que podrían elaborar, digamos, por ejemplo, dentro de la farmacia nosotros tenemos a Caloba, que es un inmunomodulador que tiene triple acción terapéutica, ¿no? Es bacteriostático, inhibe la multiplicación bacteriana, lo han usado mucho los pacientes con VIH, por la acción de inmunomodulador. Pero en este caso de un paciente que está teniendo terapia con inmunológicos, no podríamos usar ese producto natural que además le favorecería sobre todo para la proliferación, ¿no? de interleuquinas que ayuden al paciente, ¿no? Depende del grado. Esa droga de la que usted me está hablando también actúa como antibiótico, ¿cierto? En estos casos, no, ya vamos a ver los fármacos que vamos a usar. En específico, va a depender mucho del tipo de cáncer que tiene, va a depender mucho del grado de CTK que tiene el paciente. Ya vamos a hablar en este bloque 2 con más detalle de eso. Ya ahorita, si me adelanto un poco, vamos a marearnos un poquito, pero depende mucho. Hay muchos factores aquí en el cáncer. Podemos pensar que podemos atacar con cualquier droga, pero no hay que tener mucho cuidado porque muchas de las drogas no tienen el efecto que quisiéramos, ¿no? Dependiendo del tipo de tumor, tipo de cáncer. Doctora, le quería preguntar otra cosa. Hablaba de los anticuerpos monoclonales, ¿no ve? Lo aplican en cuero y el doctor que lo aplica, pongamos, tiene que cubrirse demasiado porque es muy tóxico para él manipular lo mismo. Esa era mi duda. ¿Perdón? No, para manipularlo, el anticuerpo monoclonal. Se tiene que tener todos los cuidados que se tienen en la administración de las terapias inmunomoduladoras, todos. Evidentemente siempre se tiene que hacer de un equipo de paramentación individual, gorro, máscara, óculos, capote, la toca, gafas, todo. Aunque sabemos que
En la mayoría de los hospitales, la mayoría de los médicos no utilizan esta paramentación, ¿no? No tienen el equipo adecuado. Sin embargo, se debería usar en todos. ¿Por qué? Porque la inmunoterapia sabemos que se administra, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Se trata del sistema inmune. Pero la mayoría de los hospitales, la mayoría de los doctores lamentablemente no ocupa estos cuidados que se deberían tener. En este bloque vamos a hablar de las estrategias para la identificación y el manejo de las reacciones adversas. Bueno, se ve la pantalla, ¿no? Sí, doctora, estamos. Estrategias para la identificación y manejo clínico de las reacciones inmunológicas adversas, dice. Entonces, antes de entrar a este bloque, vamos a destacar 2 puntos. Usted, señora Karina, me habló antes de irnos al bloque de descanso sobre la caloba, ¿cierto? Me decía que era un fármaco natural. Ahora, en este bloque vamos a hablar de los fármacos, de las drogas que vamos a usar. Sin embargo, toda la información que estamos manejando acá para dar estos cursos modulares tiene base científica en ensayos clínicos. Lamentablemente, productos naturales, no solo como la caloba, sino como entre otros, no tienen ensayos clínicos que avalen con certeza, y acá tenemos que utilizar ensayos clínicos que hayan pasado a las categorías de fase para la publicación y todo, ¿cierto? Y también los cuidados que se tiene que hacer al administrar la inmunoterapia, hay que hacer un hincapié en eso. Como le decía la señora Susana, uno se tiene que tener mucho cuidado en la preparación de estas terapias. Tiene que desarrollarse la terapia, se tiene que hacer una superficie estéril con los cuidados adecuados, guante, la toca, el mandil, protectores para la persona que va a administrar, que en este caso suelen ser personas del área de salud, ¿no? Y la administración de estos fármacos se hace en la campana de flujo laminado, ¿no? Eh, Esto vamos a hacer como preludio de lo que vamos a hablar ahora, que vamos a aprender a reconocer y manejar a tiempo todas las reacciones inmunológicas adversas asociadas a la inmunoterapia. Estos eventos, estas reacciones adversas pueden cambiar dramáticamente el pronóstico si se detectan antes o se detectan tarde, ¿ya? Mi objetivo aquí es que después de esta clase nadie deje pasar una toxicidad inmunológica por alto. Ahorita les voy a enseñar los parámetros y cómo se tiene que tratar, qué drogas vamos a usar, ¿ya? Vamos a aprender a sospechar y detectar precozmente todas estas reacciones, incluso antes de que sean graves, ¿ya? Vamos a aprender a clasificar el grado clínico que tiene. Vamos a hablar de los grados CTCAE, los grados que tiene un paciente que está realizando una inmunoterapia. Vamos a basarnos en los algoritmos de tratamientos de guías internacionales como el ASCO, el ESMO, el CIT, y vamos a saber cuándo se puede continuar la inmunoterapia, cuándo se tiene que suspender temporalmente y cuándo se tiene que suspender definitivamente ya la inmunoterapia. Entonces, ¿qué son las reacciones inmunológicas adversas? ¿Qué son? Sabemos que la inmunoterapia no actúa contra el tumor directamente, eso ya sabemos. Sabemos que la inmunoterapia, ¿qué hace? Libera el sistema inmune para que éste actúe. Y a veces el sistema inmune termina atacando órganos sanos, y eso es lo que vamos a ver. ¿Qué órganos ataca y cómo debemos nosotros actuar? Tenemos que saber identificar, tenemos que saber los síntomas. A veces los síntomas suelen ser muy específicos, como la diarrea, la tos, la fatiga, el paciente se siente débil, la fiebre, erupciones en la piel. Aquí el primer principio es que si el paciente que está realizando una terapia de inmunoterapia y tiene un síntoma nuevo, ya sea diarrea, tiene tos, tiene fatiga, tiene fiebre, tiene reacción alérgica en la piel, erupciones cutáneas, se tiene que sospechar de toxicidad inmunológica. ¿Por qué? Porque sabemos que la inmunoterapia, una vez más, repito, activa el sistema inmune para atacar el tumor. Nosotros iniciamos la inmunoterapia
el sistema inmune despierta, pero a veces ataca órganos sanos, sobrereacciona, se vuelve loco, ¿ya? Entonces, paciente que está con inmunoterapia y tiene un síntoma nuevo, ya sea tos, diarrea, fatiga, fiebre, se tiene que sospechar de toxicidad inmunológica. Es lo primero, ¿ya? Y también tenemos que saber que todos estos efectos adversos, que todas las toxicidades que se va a reflejar puede ser meses después de suspender el tratamiento, ¿ya? No solo es durante el tratamiento, sino que puede ocurrir también después del tratamiento. Siempre tenemos que seguir 5 pasos en todos los pacientes que están realizando inmunoterapia y se tiene una sospecha de un evento inmunológico. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una historia clínica dirigida al órgano afectado. Por ejemplo, el paciente está realizando inmunoterapia y tiene diarrea. ¿Cuál está siendo el órgano afectado? No sabemos qué órgano está siendo afectado, pero sabemos que está siendo afectado el sistema digestivo, ¿verdad? ¿Qué se tiene que hacer? El segundo paso, se tiene que descartar una infección, se tiene que descartar trombosis o una progresión tumoral. 3, el tercer paso, se tiene que hacer un laboratorio básico orientado. ¿Qué tenemos que pedir? Por ejemplo, si este paciente, como les había dicho, está con diarrea, sabemos que el sistema digestivo está afectado. ¿Qué tenemos que hacer para descartar infección? Ya le haremos preguntas al paciente, cómo estás comiendo, cuál es tu alimentación, qué es lo que que haya detonado esta diarrea. Se tiene que hacer un laboratorio básico, hemograma completo, ya sabemos todo eso, urea, creatinina, función renal, función hepática, y para descartar algún tipo de infección intestinal se hará pues un laboratorio para ver si si está con parasitosis, se tiene que descartar muchas cosas. El laboratorio tiene que ser orientado. El cuarto paso, se pueden hacer estudios de imágenes, si es que se necesita, como una ecografía, un rayos-x, una tomografía en algunos casos, solo si es necesario. No nos tenemos que olvidar que todos estos estudios son complementarios, que nos van a ayudar a confirmar el diagnóstico. ¿Ya? Estos estudios no nos dicen qué diagnóstico es, no solo nos ayuda a confirmar, ¿ya? Y tenemos que hacer una clasificación del grado clínico que puede tener el paciente por CTK, ¿ya? El CTK es un lenguaje universal que se va a utilizar en todo el mundo para describir todas las toxicidades en oncología. Solo se utiliza para eso, ¿ya? Y sabemos que no podemos asumir que todo es inmunoterapia. Puede haber infección, puede ser una infección, puede ser que el paciente esté recayendo, ¿ya? Obviamente que nuestra primera sospecha va a ser que pueda ser una reacción, un evento inmunológico, pero como les digo, no tenemos que sesgarnos en ese punto. Tenemos que saber que tenemos otras opciones, que puede ser una infección, y para eso tenemos que seguir estos pasos: descartar la infección, hacer un laboratorio básico orientado. La historia clínica tiene que ser dirigida al órgano afectado. Si el paciente tiene diarrea, no me voy a enfocar en los pulmones, ¿cierto? Entonces tenemos que utilizar el criterio clínico acá. Aquí está la clasificación de la severidad de la toxicidad que tiene el paciente, los grados CTKE. En el grado 1, el paciente va a tener síntomas leves o también puede ser asintomático, ¿ya? El paciente tiene su vida normal, sus actividades diarias, no tiene ninguna dificultad, ¿ya? No va a requerir un tratamiento, solo observación. Si viene el paciente y me dice: doctor, estoy teniendo un pequeño mareo, pero no pasa nada, viene de vez en cuando, me pasa solo una vez al día, entonces yo voy a ver que está bien, le voy a preguntar cómo le está yendo, si se peina su cabello, si se cambia, si cocina, si camina y está todo bien. Entonces no va a requerir ningún tipo de tratamiento y solo va a ser observación, ¿ya? O pues, si le hacemos un laboratorio al paciente y tiene una ligera elevación en las transaminasas, o como les decía, náuseas leves, ¿no? ¿Verdad? Entonces aquí el paciente no tiene nada, está súper bien, está sintomático, sus síntomas son leves y no tiene interferencia en sus actividades diarias. Ese es un grado 1 de CTK. El grado 2 ya es cuando el paciente tiene síntomas evidentes.
Aquí ya sus actividades diarias ya se ven un poco dificultadas, tiene dificultades en el trabajo, en las tareas domésticas. Aquí ya va, el paciente ya va a necesitar un tratamiento médico, ya mínimo. Por ejemplo, si el paciente, las náuseas continúan, por ejemplo, en el paciente, pero esta vez a lo largo del día son más, le da más, le tiene más episodios de náusea, entonces le daré al paciente un antiemético si el paciente tiene ganas de vomitar también, ¿no? Esto aquí en el grado 2 ya el paciente requiere una medicación oral. En el grado 3, aquí los síntomas ya son graves y suelen ser más intensos los síntomas. Aquí ya el paciente va a tener dificultades en las actividades básicas del día, al correr, al caminar, me va a decir, me dificulta respirar, subo las gradas y termino súper agitada, a veces no pueden ni caminar. Esto, en el grado 3 ya el paciente requiere una hospitalización, ¿ya? Y en el grado 4 ya aumenta el riesgo de vida. Aquí ya el paciente necesita ser internado en una unidad de cuidados intensivos. Y el grado 5 es ya cuando el paciente ya es muerte, ¿no? Cuando un paciente tiene una toxicidad de grado 1, vamos a continuar el tratamiento y solo vamos a observar. Cuando un paciente tiene una toxicidad de grado 2, acá vamos a suspender temporalmente, no definitivamente. En el grado 2 suspendemos temporalmente el medicamento y vamos a administrar un corticoide vía oral, ¿ya? En un grado 3 de toxicidad ya se suspende el medicamento, se suspende y se administra corticoides endovenoso. Ya en un grado 4 se suspende definitivamente al paciente y se ingresa a unidad de cuidados intensivos para ser tratado con mayor rigurosidad al paciente, ¿ya? Acá vamos a aprender cuándo continuar y cuándo suspender los inhibidores de los checkpoints. Aquí tenemos que tener una regla de oro, la clave. Si el síntoma que tiene el paciente es de moderado a grave, se tiene que suspender la inmunoterapia de inmediato, ¿ya? Y cuando vemos que el paciente está mejorando, ya no está consumiendo corticoides porque ya ha mejorado el paciente, podemos volver a reintroducir la inmunoterapia, la terapia que se le está aplicando al paciente, ¿no? Solo si los síntomas son de moderado a grave. Si el paciente no evoluye de una manera buena, adecuada, se suspende definitivamente, como les había dicho. Esto ya les he dicho. Acá. Vamos a hablar ahora de la toxicidad que tienen la inmunoterapia por segmentos, por secciones, por órganos, ¿ya? La toxicidad en la piel. Sabemos que la piel es el primer órgano donde aparecen las señales en la mayoría de las infecciones, no solo en el cáncer, ¿ya? La piel es el primer órgano donde se van a manifestar las señales. Si el paciente que está con inmunoterapia viene y nos dice, a veces me escuece un poquito la piel y me sigo rascando, pero pasa de vez en cuando, y nosotros ignoramos este síntoma, ya puede ser que el paciente puede volver tiene con un caso de que le está escociendo la piel, ha tenido erupción cutánea, no hay que no hay que minimizar esto, ¿ya? Si el paciente viene y nos dice, me escuece a veces un poquito la piel, no. Aunque nos diga, no pasa todo el día, solo un ratito, no hay que minimizar. Siempre hay que darle la importancia que debe. En grados leves, por ejemplo, cuando el paciente tiene cierto escozor, se les puede administrar cremas esteroidales. En casos moderados ya se puede dar corticoides orales. Y en casos graves, cuando el paciente ya ha tenido una inmunosupresión agresiva, la piel se le ha quemado, se les lleva a unidad de cuidados intensivos. Sabemos que aquí
el principal síntoma de un grado grave de toxicidad en la piel es el rash grave, porque puede significar dos cosas, ¿ya? Puede significar un DRES, que es una reacción sistémica de eosinofilia hacia una droga, hacia el medicamento, que es una reacción a fármacos que tiene eosinofilia, o también puede ser un síndrome de Stevens-Johnson, que es una reacción cutánea grave. Ya todos acá, me imagino que sabemos que es el síndrome de Stevens-Johnson, es muy conocido en nuestro ambiente. Y sabemos que este síndrome de Stevens-Johnson provoca una reacción cutánea grave y es potencialmente mortal en algunos casos, porque puede provocar necrosis, desprendimiento de la piel. Entonces, aquí queda algo muy claro, que paciente que viene con síntomas en la piel, no hay que minimizar los síntomas, ¿ya? Grados leves, cremas esteroidales; grados moderados, corticoides orales; y en grados graves sí o sí tienen que ir a unidad de cuidados intensivos. No olvidemos que la piel es el órgano más grande del cuerpo y uno de los más importantes, ¿no? Acá, cuando hay una toxicidad gastrointestinal, el más conocido es la colitis. La colitis inducida por los inhibidores de checkpoints. Aquí la diarrea siempre va a ser una bandera roja, siempre. Si el paciente viene le preguntamos qué tal está tu ritmo intestinal, el paciente nos dice, a veces se me afloja un poco el estómago, no, siempre es una bandera roja. El paciente nos dice eso, ya tenemos que nosotros activar nuestras antenas de alerta, siempre, ¿ya? Pero antes de culpar a la inmunoterapia, tenemos que descartar infección. Es uno de los 5 pasos de los cuales ya hemos hablado anteriormente, ¿no? Descartar infección, ¿ya? Si es un grado mayor a 2, que ya requiere medicación esta diarreíta, tenemos que administrar corticoides. Si no mejora, drogas inmunomoduladoras con el infliximab, ¿ya? Y no se olviden que las colitis inmunes no se tratan con loperamida. A veces dan loperamida para todo en la farmacia. Viene un paciente y le dice, estoy con diarrea, loperamida. No. Aquí la automedicación no sirve, no es buena. Jamás hay que dejar a un paciente que está haciendo inmunoterapia solo. Jamás. Siempre hay que decirle, al mayor signo de alerta, tienes que decirme, aunque tú creas que no sea importante, me tienes que decir. Es por eso que se tiene que tener una buena relación médico-paciente, personal de salud con el paciente tiene que tener una excelente relación, ya para que el paciente pueda decir con toda libertad, porque a veces piensan los pacientes que no solo se le ha aflojado el estómago porque ha comido algo, le ha sentado mal, pero ya después ha mejorado. No. Aquí la diarrea siempre es bandera roja y la automedicación está prohibida. La loperamida no se administra en estos casos, ¿ya? A nivel del sistema respiratorio, las neumonitis inmunes son muy, muy conocidas. Y esto es uno de los efectos adversos más serios, ¿ya? Aquí la clave es TACAR. Aquí, como dice en la diapositiva, TACAR es un recordatorio clínico. La T significa tóxicos inmunológicos. Acá se tiene que considerar qué efectos adversos tiene la inmunoterapia. A, se tiene que aislar la causa. Aquí podemos evaluar si está relacionada al tratamiento o a otra condición que tenga el paciente. Quizás el paciente fuma mucho o antes fumaba mucho. Se tiene que evaluar todo. La historia clínica, por eso tiene que ser detallada. En la C tenemos que confirmar la hipótesis. ¿Y cómo se confirma la hipótesis? Con estudios de laboratorio, imágenes, biomarcadores. Y en la A se tiene que actuar rápido. Si la sospecha es alta de que los síntomas que está teniendo el paciente es una neumonitis inmune por la inmunoterapia, se tiene que comenzar el tratamiento con corticoides, ¿ya? Y la R es de reevaluar, se tiene que monitorear la respuesta, cómo está el paciente, está mejorando después de la administración a los corticoides y se tiene que ajustar la terapia. Y también siempre excluir infección, siempre, jamás nos olvidemos de eso. Sabemos que el paciente puede desarrollar
eventos inmunológicos, pero no nos tenemos que sesgar, como les decía, solo en ese punto. Tenemos que descartar infección, tenemos que ver que también pueden influir muchos otros factores. Acá, si el paciente está con una neumonitis inmune muy grave y requiere oxígeno, el paciente, eso ya es muy grave. Si el paciente no está pudiendo respirar, si su saturación de oxígeno está muy baja, eso ya es un grave. Ya sería un CTK 3 o 4. El paciente ya tendría que ser internado definitivamente a la unidad de cuidados intensivos, administración de oxígeno, se tiene que administrar corticoides endovenoso, se podría considerar la administración de micofenolato, infliximab, si no evoluciona, si el paciente no tiene una mejoría. Aquí el síntoma es clave. Si el paciente tiene tos seca y disnea progresiva, que le cuesta respirar así de a poquito, pierde la facultad para respirar, le cuesta y tiene tos seca, tenemos que sospechar de una neumonitis inmune. También hay toxicidad a nivel del sistema endocrino. Ahora vamos a hablar de las endocrinopatías inmunes. Y aquí hay un dato muy interesante. Muchos de los pacientes que tienen una toxicidad a nivel del sistema endocrino no requieren que se suspenda el tratamiento, ¿ya? La mayoría. ¿Y cómo se va a diagnosticar si hay una toxicidad a nivel del sistema endocrinológico? Siempre, sí o sí, exámenes de laboratorio, TSH, TSH, T4 libre, cortisol, glucosa, ¿ya? Aquí el manejo suele ser un reemplazo hormonal crónico, ¿ya? Y si hay una hipofisitis, que las hipofisitis se diagnostican realizando estudios de imagen, una tomografía de resonancia magnética, el paciente sí o sí tiene que ser internado o si tiene una insuficiencia adrenal. Ya aquí vamos a aplicar los grados de CTK también. Aquí si vemos que el paciente está en un grado 3, que está súper mal, o un grado 4, que sí o sí necesita ir a unidades de cuidados intensivos, sí o sí el paciente va a urgencias. La toxicidad a nivel del corazón, a nivel del sistema neurológico, son muy poco comunes, pero son letales esta toxicidad a nivel de estos sistemas, sistema cardíaco, sistema neurológico, son muy poco comunes, pero son letales. Por ejemplo, si el paciente llega a tener una miocarditis, tendremos que pedir laboratorios, evaluar si las troponinas, si están altas, preguntar al paciente qué síntomas tiene. Si el paciente viene y nos dice, tengo un dolor torácico, aquí me duele el pecho, no puedo respirar, siento que está latiendo, siento cómo late mi corazón en el pecho, taquiarritmias, podríamos sospechar de una miocarditis, ¿no? A nivel del sistema nervioso central, las encefalitis, aquí ya son más graves, como les decía, son letales. Aquí hay una alteración del estado de conciencia, aquí el paciente ya puede tener convulsiones y aquí la conducta tiene que ser inmediata sí o sí. ¿Qué habíamos dicho? A nivel de estas toxicidades ya sería un nivel 4 de toxicidad de CTK. ¿Y qué se tiene que hacer? Se tiene que suspender definitivamente la terapia, se tiene que administrar corticoides endovenosos en dosis altas y se tiene que ir a unidad de cuidados intensivos y se tiene que hacer una derivación a cardiología o a neurología. Aquí no hay tutía, sí o sí. Y acá vamos a hablar de la reintroducción a la inmunoterapia. ¿Se puede volver a usar inmunoterapia después de un evento inmunológico? Y aquí la respuesta es sí, sí se puede. Solo no se va a poder si ha habido un evento de grado 4 de CTK, el paciente está en unidad de cuidados intensivos. Habíamos visto que aquí la inmunoterapia tiene que ser suspendida definitivamente. Sí se puede volver a la inmunoterapia si se resuelve totalmente los síntomas del paciente, si ha dejado ya de usar el corticoides, ¿ya? Y aquí, como les había dicho, en pacientes que han tenido un grado 4 de CTK, miocarditis, encefalitis, está prohibido, recalco, está prohibido la reintroducción a la inmunoterapia en estos casos.
Acá vamos a identificar vamos a hablar de los CARCHI. Sabemos que habíamos hablado del síndrome de liberación de citoquinas. Habíamos hablado que los CAR-T, ¿se acuerdan? En el primer bloque, que los CAR-T, que son linfocitos T, que han sido superarmados, se les ha dado estos CAR-T, que son estos receptores antígenos quiméricos en el laboratorio, se les ha dado misiles a estos linfocitos T, se les ha reforzado para que ingresen al sistema inmune del paciente otra vez, para que vuelvan a ingresar y ataquen el tumor. ¿Y qué habíamos visto? Que una de sus desventajas era que causaban este síndrome de liberación de citoquinas. Y habíamos visto que este síndrome de liberación de citoquinas podría ser letal. ¿Por qué? Porque provocaba una inflamación crónica. Era una respuesta exagerada del sistema inmune. Y esto puede provocar un cuadro de sepsis inmunológica. Puede causar fiebre, puede causar hipotensión. Sabemos qué es la sepsis. La sepsis se da por bacterias, ¿cierto? Bacterias, la sepsis puede llegar a ser mortal. En este caso, cuando el paciente ha utilizado esta terapia de los CAR-T, este síndrome de liberación de citoquinas puede provocar un cuadro de sepsis inmunológica, pero en este tipo de sepsis no va a haber microorganismos. Este tipo de sepsis no va a ser ocasionada por una bacteria como en las sepsis normales. En este tipo de sepsis inmunológica no hay microorganismos que ataquen, ¿ya? Y aquí la fiebre es el primer síntoma y es obligatorio. Sabemos que en las sepsis que son ocasionadas por bacterias, virus, microorganismos, siempre hay fiebre. Aquí es lo mismo. Aquí no hay microorganismos que causen esta sepsis, pero el primer síntoma obligatorio siempre es la fiebre, ¿ya? Después puede venir hipotensión, su presión del paciente es baja, hipoxia, empieza a saturar poco al paciente y nunca debemos esperar a que mejore, jamás. El deterioro es rápido, el paciente se pone mal de aquí a 2 segundos. Tenemos que actuar de manera inmediata. Obviamente también tenemos que descartar infección, ¿no? O sea, como les había dicho, no hay que sesgarse, siempre hay que descartar infección, seguir los 5 pasos, ¿ya? ¿Cómo vamos a manejar este síndrome de liberación de citoquinas? El tratamiento es concreto. Primero, se tiene que hacer un soporte hemodinámico al paciente y administrar oxígeno, porque habíamos visto que el paciente se descompensa, ocurre hipoxemia, empieza a desaturar, eso no está bien. Soporte hemodinámico, oxígeno, y se tiene que usar drogas inmunomoduladoras. Aquí tenemos al tocilizumab como primera línea. Confirmamos que el paciente tiene un síndrome de liberación de citoquinas. ¿Por qué? Porque ha utilizado como inmunoterapia los CAR-T, tocilizumab como primera línea. No hay dónde perderse. Aquí, como les digo, el tratamiento es concreto. Tenemos que seguir el reglamento. Damos corticoides si no mejora el paciente con el tocilizumab, solo si no mejora y no hay un compromiso severo. Si actúo rápido, como les había dicho, se tiene que actuar rápido porque el paciente de aquí a 2 segundos puede empeorar y puede morir. Si actúo rápido, el paciente se va a salvar. Si actúo tarde, si espero a que salgan ciertos análisis, si espero a confirmar mi hipótesis diagnóstica, porque mi historia clínica no está lo suficientemente bien hecha, el paciente se va a morir. La clave es hacer una muy buena historia clínica. Es por eso que siempre recalco la relación médico-paciente, personal de salud que trata con pacientes con cáncer. No solo pacientes con cáncer, con cualquier tipo de enfermedad. La relación tiene que ser estrecha, cercana, ¿ya? Ahora vamos a hablar de la neurotoxicidad por los CAR-T. La neurotoxicidad puede o no estar simultáneamente con el síndrome de liberación de citoquinas, que sabemos que gracias a los CAR-T hay el síndrome de liberación de citoquinas y la neurotoxicidad. Pueden estar juntos o puede aparecer primero uno y después el otro, ¿ya? Cuando hay una neurotoxicidad, el signo más temprano siempre va a ser una alteración en el lenguaje, lo que es la fascia. Vemos que el paciente no se está pudiendo comunicar bien, ya tenemos que sospechar, nuestra antenita ya se tiene que poner en rojo, ya se tiene que parar, ¿ya? Tenemos que hacer una evaluación neurológica seriada y aquí
el tocilizumab no sirve, ¿ya? No sirve solo si es neurotoxicidad. Aquí siempre se usa el corticoides. Si es neurotoxicidad por CAR-T, corticoides. Si es síndrome de liberación de citoquinas por CAR-T, tocilizumab. Ahora vamos a hablar del equipo y los protocolos, ¿ya? Como les había dicho, el personal siempre tiene que estar capacitado, manejar en un lugar estéril, pero sabemos que ningún médico maneja la inmunoterapia solo. No es solo el médico que participa en la inmunoterapia. Se va a requerir uno de protocolos institucionales, la capacitación a la enfermería, equipos de urgencias preparados, líneas telefónicas para los pacientes. Si el paciente pasa algo en la casa, ese ratito que se comunique para que vaya a la ambulancia si es muy grave. Y se tiene que hacer un seguimiento multidisciplinario siempre. No solo es el médico, son todos. Desde la persona que dispensa el medicamento, desde la persona que le toma la presión al paciente, todos. Esto salva la vida de los pacientes. Si no hay un buen protocolo institucional, si no hay capacitación a la enfermería, si los equipos de urgencias están mal, si no hay líneas telefónicas a las cuales un paciente pueda acudir por una duda o por alguna urgencia, emergencia, no sirve. Va a haber muchos óbitos, ¿no? Y también se tiene que educar al paciente. El paciente debe saber cuándo y cómo consultar. Si tiene diarrea persistente, si ha tenido un episodio de diarrea, tiene que consultar. Si ha tenido fiebre, tiene que consultar. Disnea, falta de aire, si ha tenido dolor de pecho, si ha tenido cambios de conducta, un momento se siente feliz, después está triste y está rabioso, o tiene dolores de cabeza, o a veces no se puede comunicar bien porque el lenguaje no le sale, si tiene cefalea intensa. Todos estos síntomas debe comunicar el paciente. ¿Por qué? Porque el síntoma que no se reporta, síntoma que mata al paciente. Aquí sabemos que la inmunoterapia funciona solo si manejamos bien su toxicidad, ¿no? Tenemos que identificar temprano la toxicidad que pueda tener el paciente. Esto va a evitar que unidad de cuidados intensivos, va a evitar a que empeore ese grado de toxicidad, va a evitar secuelas y lo más importante, va a salvar vidas. Aquí nuestro rol como clínico es que el tratamiento siga siendo una oportunidad y no un riesgo, porque algunos tienen miedo a todas estas reacciones adversas que son de tener cuidado, pero algunos le tienen mucho miedo, pero no. Si se sabe manejar bien su toxicidad, si la inmunoterapia va a funcionar muy bien. Acá tenemos la bibliografía actual igual, 2024, la última bibliografía, pueden entrar a verla, 2025. Ahora vamos a hablar de los casos clínicos, ya las toxicidades inmunológicas. Antes de ir aquí a los casos clínicos, ¿alguna duda de alguien? Para que vayamos a los casos clínicos. ¿Alguna pregunta? Entonces vamos con el primer caso. Acá es un paciente varón de 59 años que ha sido tratado con pembrolizumab y llega a consultorio diciendo que ha tenido 6 episodios de diarrea hoy y ya van 2 días que está así. Tiene un dolor en el estómago leve, no hay fiebre, se le hacen exámenes de laboratorio, dan negativos. Y aquí les voy a hacer 2 preguntas. ¿Qué harían ustedes acá en este caso? Y si podíamos atribuir directamente que estos síntomas que está teniendo el paciente es por la inmunoterapia. ¿Qué harían en este caso? Estos síntomas son ocasionados por la inmunoterapia. Sabemos, le han hecho laboratorios y a todo negativo, cultivos negativos y no tiene fiebre. En este caso, si el paciente no tiene fiebre y sus cultivos han dado negativos, significa que el paciente no tiene infección. Descartamos la infección. Y
En paciente que recibe inmunoterapia y tiene diarrea, sí o sí sospechamos de colitis inmune hasta demostrar lo contrario. Como ya hemos hecho los cultivos, han salido negativos, el paciente tiene colitis inmune. En este caso, según la escala de CTCAE, al paciente tendríamos que clasificarlo como grado 2, porque el paciente ya está varios días con la diarrea, tiene dolor abdominal. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a suspender temporalmente la inmunoterapia, vamos a administrar corticoide oral, en este caso prednisona, le vamos a dar hidratación al paciente y le vamos a hacer un control electrolítico. Y si no mejora en 2 o 3 días, se le va a dar drogas inmunomoduladoras como el infliximab. ¿Está bien? Acá el mensaje clave es que si tiene el paciente diarrea y está haciendo inmunoterapia, sospechar de colitis antes de infección. Y confirmamos que no tenía infección porque le realizaron estudios, ¿cierto? Acá el segundo caso, acá tenemos a una paciente de 68 años con melanoma que está en tratamiento con inmunoterapia con nivolumab. Ha comenzado con tos seca, progresiva, y hoy ha llegado al servicio de emergencias con una saturación de 88%, ¿ya? Se le hace una tomografía axial computarizada y sale que en la tomografía hay vidrio esmerilado difuso. Se le hacen exámenes, cultivos, dan negativo. Aquí, ¿como qué grado calificaríamos según el CTCAE y si vamos a continuar con la terapia, la inmunoterapia? Primero, aquí ya hay alteraciones a nivel orgánico. En la tomografía sale que los pulmoncitos están siendo afectados y la paciente tiene una saturación de 88%, está desaturando, la paciente tiene tos progresiva y tiene 68 años. Entonces, según qué grado de CTCAE podríamos posesionarlo, un diagnóstico probable sería una neumonitis inmune grado 3. ¿Por qué? Porque infección no tiene. Se le han hecho exámenes, cultivos y han dado negativos, pero sí hay una alteración a nivel orgánico. Entonces, es una neumonitis grado 3. ¿Qué se tiene que hacer en estos casos? Tiene que haber una suspensión definitiva de la inmunoterapia. ¿Por qué? Porque hay una afectación al órgano, la paciente está desaturando. Se tiene que dar corticoides endovenoso, metilprednisolona, se tiene que administrar primero oxígeno, se le tiene que hacer una monitorización continua, y si no responde a este tratamiento, al corticoide endovenoso, a la suspensión de la inmunoterapia, al oxígeno, a la monitorización continua, se puede usar el micofelonato, solo si no responde. Aquí hay un mensaje clave. Si el paciente tiene hipoxia, en este caso que su saturación estaba 88% y estaba grave, porque en este caso la paciente estaba apenas 88%, imagínense, no está pudiendo respirar, se tiene que suspender la inmunoterapia para siempre. ¿Por qué? Porque ya hay una afectación fuerte. Vamos con el tercer caso. Acá tenemos a una mujer de 45 años que está haciendo inmunoterapia con ipilimumab. Y aquí la paciente refiere que tiene cefaleas fuertes, su presión se le ha bajado, se siente débil todo el tiempo, tiene náuseas, se le hacen estudios de imagen y en sus estudios de laboratorio sale que el cortisol está bajo y se le hace una resonancia magnética y hay un aumento a nivel de la hipófisis. Aquí, ¿cuál sería nuestro diagnóstico? Si hay un aumento a nivel de la hipófisis, es una hipofisitis inmunomediada. ¿Por qué? Porque hay cortisol bajo también. Y se ha descartado infección. Aquí, ¿cuál es la conducta que debemos tomar? Como les había dicho, aquí, cuando hay una toxicidad a nivel del sistema endocrino, no se suspende la inmunoterapia, ¿ya? Por lo general, ¿ya? Siempre el tratamiento es con la hormona que está siendo deficiente y se soluciona el problema.
Y aquí el problema es el déficit osmoral, una hipofisitis inmunomediada, el cortisol bajo. Entonces, si la paciente tiene síntomas severos, se le da corticoides y tiene que haber un reemplazo hormonal crónico, ¿ya? Aquí se podría continuar la inmunoterapia porque la suspenderíamos porque la paciente ahorita está con sintomatología mediada. Y si la paciente una vez vuelve a estar bien, ya está estable, se puede continuar con la inmunoterapia. Aquí, como les había dicho, las endocrinopatías no suelen requerir la suspensión del tratamiento en muchos casos, ¿no? Aquí ya va a depender mucho del doctor, del médico tratante, de cómo está la paciente. El cuarto caso, acá tenemos un hombre de 72 años, ha hecho 2 ciclos con atezolizumab, que ha presentado en el electrocardiograma, ha presentado un bloqueo de AVE reciente y en los laboratorios la troponina está elevada. ¿De qué vamos a sospechar? De una miocarditis. Y porque el paciente está teniendo dificultad también al respirar. ¿Ya? Entonces podemos sospechar de que es una miocarditis. Obviamente tenemos que descartar infección, como les había dicho, seguir los pasos. Acá, ¿qué habíamos dicho? Cuando es una miocarditis o una encefalitis, ¿qué tenemos que hacer? Suspender definitivamente la inmunoterapia, ¿ya? En este caso, el paciente tiene miocarditis, ¿qué hacemos? Suspensión definitiva de la inmunoterapia, unidad de cuidados intensivos tiene que ir el paciente, se le tiene que dar metilprednisolona endovenosa, ¿ya? Y a veces es poco frecuente, como les había dicho, la miocarditis, la encefalitis son poco frecuentes, pero son mortales. Hay que actuar inmediatamente. Acá vamos a hablar de nuestro caso 5, vamos a hablar de un paciente que post-CAR-T, que ha hecho una terapia CAR-T, y al tercer día después de la inmunoterapia, ¿qué tiene el paciente? Fiebre, 39.5 grados, tiene taquicardia, su presión está al límite. ¿Se tratará de una infección? ¿Qué vamos a esperar? ¿Intervenimos ya o esperamos a que mejore? Puede que mejore el paciente. ¿Qué habíamos dicho? Paciente post-CAR-T tiene fiebre. ¿De qué se tiene que sospechar? De síndrome de liberación de citoquinas. Sí o sí, tiene fiebre. En este caso, ¿cuál va a ser nuestra conducta? Sabemos que tenemos que actuar rápido. Soporte hemodinámico, se tiene que hacer cultivos para ver si hay una infección. Y habíamos dicho que el tocilizumab es de primera línea, sí o sí. Paciente con síndrome de liberación de citoquinas post-terapia CAR-T, tocilizumab de primera línea, ¿ya? Y si no hay una buena respuesta al tocilizumab, recién se puede dar corticoides, ¿ya? Entonces, aquí, paciente con fiebre, ha hecho inmunoterapia con CAR-T, es síndrome de liberación de citoquinas hasta que se demuestre lo contrario. Se debe tratar así. Nuestro sexto caso es un paciente que está al 7º día después de haber hecho su inmunoterapia con CAR-T, empieza con afasia, dificultad para el lenguaje, alteración del estado de conciencia con desorientación, el paciente no tiene fiebre, no tiene disnea. ¿Qué está pasando aquí? Activamos, sabemos que es una neurotoxicidad por el CAR-T, ¿no? Pero ¿qué medicación damos? ¿El tocilizumab o corticoide? A ver, ¿quién me puede decir en este caso? Señora Karina, en este caso, si el paciente tiene neurotoxicidad por CAR-T, ¿qué daríamos? ¿Tocilizumab o corticoide? Hemos hablado. Corticoide, a mí me parece Sí, corticoide. muy bien, señora Karina. Es eso, corticoide, sí o sí. Neurotoxicidad, corticoide. ¿Ya? Sí o sí. Si el paciente tiene dificultad para hablar, se tiene que evaluar de inmediato. Vamos a acabar con una frase que es que el cáncer es la sombra que nos enfrenta a lo más frágil de la vida, pero también es la chispa que enciende nuestra valentía. Cada diagnóstico es una batalla y cada día luchado es una victoria.
Como han visto, aquí la inmunoterapia salva vidas, pero solo si reconocemos sus toxicidades a tiempo. La clave siempre es sospechar, clasificar, tratar, reevaluar. Y si hay duda, es mejor siempre tratar antes y no estarnos lamentando después. Si tenemos duda de que pueda ser una infección, un evento inmunológico, responder inmediatamente. Y bueno, la anterior semana fue el día 6 que tenía que ser la clase, pero se suspendió, ¿no? Por el día del, tengo entendido que fue día, fin de semana del químico farmacéutico, bioquímico farmacéutico, y era 6 de diciembre. Y, y ese era el día del cumpleaños de mi mamá. Mi mamá hubiera cumplido 45 años, lamentablemente ahora ya está con el Señor. Ella falleció, ¿no? Por un cáncer de mama con metástasis cerebral y pulmonar que fue detectado tarde por negligencia, lamentablemente. Y fue su cumpleaños número 45, el 6 de diciembre. Nos dejó con dolor, pero también nos dejó con la certeza de que nos hizo a sus hijos valientes para enfrentar esta vida, ¿no? Y aquí una frase más del cáncer de la mama, del cáncer de mama, que es que el cáncer de mama no espera. Aquí tiene que haber una detección temprana porque eso salva vidas. Se tiene que escuchar al cuerpo, no se tienen que ignorar señales, se tiene que ir al médico, se tiene que detectar a tiempo. Ninguna mujer debe sufrir por un diagnóstico tardío como lo hizo mi mamá, lamentablemente. Escuchen a su cuerpo, ¿saben? Hay videos en internet de cómo hacer la palpación para ver si hay nódulos a nivel de las mamas. Uno lo puede hacer hasta en la ducha, mientras se ducha, ¿no? Con el jaboncillo en la axila. Pone el jaboncillo a un ladito, se hace el examen físico. Si detecta algo ya puede ir inmediatamente donde el doctor. Ya sea, aunque les digan hipocondríacas, sienten un nódulo o sienten que algo mal está mal con su cuerpo, vayan al médico. ¿Ya? En estos casos es mejor actuar como hipocondríaca en algunos casos que estar lamentando después, ¿no?